día negro para el gobierno nacional, sin lugar a dudas. Pasaron muchas cosas. Primero, el tema de discapacidad. Hay que tener en cuenta que ayer se votó, se dio media sanción. Vamos a ver qué hacen los honorables senadores del país, pero en Corrientes es Entonces importante. se rechazó el veto del gobierno. Se rechazó el veto, exacto. Los legisladores correntinos, vamos a ver si podemos tener una placa, los que votaron a favor y los que votaron en contra. Sí. Si les parece, ahí tenés. Horacio Leme. Bueno, a ver, el diputado Manuel Aguirre estuvo ausente al momento de la votación. Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza, votó en contra de vetar la emergencia en discapacidad, es decir, avaló el veto de gobierno, como así también el diputado Federico Turnier, ¿sí? El resto, o sea, Jorge Antonio Romero, Lisandro Almirón y Federico Turnier estuvieron presentes, claro, y le dijeron no a los discapacitados. Así es. Manuel Aguirre no es la primera vez que falta, o sea, se ausentó. ¿Qué quiere decir eso? No me interesa, no me comprometo, me importa tres carajos. Yo quiero ser diputado en Corrientes y estoy en campaña para ser diputado en Corrientes. Ya. Ese actual diputado nacional vence su mandato y quiere renovar la banca acá. Exacto, acá. No allá. Claro, quiere ser acá. Diputado. Quiere ser acá. Quiere quedarse en Corrientes, se está poniendo viejito, querrá quedarse más cerca de la casa. Y entonces se quiere ser acá. Diputado provincial. Exacto. Muy bien. Bueno, y los que sí dijeron que sí. Los que votaron en contra del veto del gobierno fueron Jorge Antonio Romero, Nancy San, Cristian Zully y Sofía Brambila del PRO. Bien. Muy bien. La tengo la diputada Sofía Brambila en línea. Diputada, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días. Buen día, María Mercedes, equipo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. A ver, diputada, ayer lo que pasó, bueno, en el país fue todo muy complejo y muy complicado, pero cuénteme un poco, usted rechazó el veto junto con todo el grupo del Partido Justicialista, seríamos la mayoría es de la oposición al gobierno. Cuénteme un poquito cómo fundamenta y por qué tomó esa decisión. Porque las personas con discapacidad necesitaban una respuesta que veníamos esperando, un gesto de parte del gobierno, de que se ponga a gestionar y hacer lo que tiene que hacer, y llega al Congreso un proyecto que nos obligó moralmente a acompañar a estas familias que necesitan sí o sí de las prestaciones, la falta de sensibilidad social que tiene este gobierno nacional, que no comparto en absoluto, que me parece que es una deficiencia grave de este gobierno, por algo no soy libertaria. Creo que nos llevó a esta situación, ¿no? Donde nadie quiere poner en riesgo el equilibrio fiscal, pero como digo, el equilibrio fiscal es un medio, no es un fin en sí mismo, y hoy hay muchos argentinos sufriendo y necesitando que el Estado esté presente de esta manera. No lo logramos con jubilaciones, pero el gobierno sí puede aumentar, el gobierno tiene la potestad de aumentar el bono, de dar un aumento a los jubilados. O sea, yo no me resigno a que, si bien perdimos la votación ayer en cuanto al aumento del bono y del haber mensual de las mínimas, este gobierno tenga un gesto de empatía con nuestros jubilados y les aumente el bono. A ver, Sofía, ¿quiere decir que usted votó a favor también en el tema de jubilados? Yo voté porque el primer año le dimos una oportunidad al gobierno, en mi caso, con mucho dolor y con mucho pesar, pero entendiendo que este gobierno tenía que empezar a agarrar un Estado destruido y tenía que empezar a levantar la cabeza. Un primer año, esperando el presupuesto el año pasado, ¿no? Yo dije, voy a dar la discusión de universidades, de jubilaciones en el presupuesto, y nos quedamos esperando el presupuesto. O sea, estamos a ciegas, un Congreso que hace 2 años que no puede analizar y discutir un presupuesto donde entre todos fijemos las prioridades para los argentinos, con lo cual nos pide el gobierno que no gastemos un peso, porque a ellos les importa más el equilibrio fiscal que el bienestar de los argentinos, y la verdad es que creo que la mayoría de los argentinos no comparte esta modalidad, y yo me debo a los correntinos, con lo cual camino a la calle estoy y uno ve la necesidad, no puede hacer
O sea, no es mi intención derrocar al gobierno, ni hacerle un agujero fiscal, ni soy kirchnerista porque voto en este caso Claro. con el kirchnerismo, no es mi intención, pero mi intención es que se le devuelva algo a la gente que la está pasando mal. Ahora, instancias previas, diputada, el gobierno intentó como una especie de evitar lo que ya se veía venir, que era una derrota en el Congreso, y se hablaba de un porcentaje, de acordar un porcentaje para... Como de aumento. Para las prestadoras, ¿no? ¿Eso cómo fue? Sí. ¿Cómo fueron las conversaciones previas con los diputados? No hubo ninguna propuesta concreta, fue un rumor, un posteo, un tuit de Adorni diciendo estamos analizando. No, pues la gente necesita respuestas concretas. No anuncios en el aire que no nos dan ninguna certeza. Sí. Este gobierno tiene como, digamos, llega a último momento, no está gestionando, no está haciendo las cosas que tiene que hacer. Nos lleva al Congreso a proyectos que quizás son un poco extremos, porque la verdad es que nosotros teníamos otro tipo de dictamen para discapacidad, pero yo me veo en la obligación de que si hay una posibilidad de resarcir la deuda que tenemos con las personas con discapacidad, y me debo a eso. Pero el gobierno tiene otros canales y otros caminos para poder ayudar a las familias argentinas sin generarle un déficit fiscal o un agujero, como dicen. Lejos de mi intención de que al gobierno le vaya mal, porque si le va mal a este gobierno, le va mal a los argentinos. Obvio. Ahora, diputada, en el medio de una sesión caliente, de ver si salía, si se sacaba el veto, no se sacaba el veto, salen y saltan los audios de Spagnuolo, donde se habla de un recorrido de dinero, nuevamente, nada más ni nada menos que en el tema de medicamentos. ¿Cómo toma usted? Porque habían diputados que estaban muy calientes, muy enojados, hablaban de interpelar a Lule Menem, a Karina Milei, y el presidente de la Cámara, al presidente de la Cámara, Martín Menem. ¿Qué opina usted de todo esto? El gobierno tiene que dar explicaciones, porque se llena la boca hablando de lo que robaron los kirchneristas, pero no salen a explicar estas situaciones que enturbian, digamos, esta gestión, ¿no? Digamos, el gobierno tiene que dar explicaciones. Por eso, cuando se votó de nuevo reanudar la comisión de investigación en el diputado sobre el caso Libra, me ausenté porque creo que el gobierno tiene, o sea, hay una oportunidad, un oportunismo político. Usted sabe que yo tengo la sensación, Sofía, de que esto es peor que el caso Libra. A mí, yo tengo me da la impresión, sin desmerecer lo de Libra, que esto es peor, esto es medicamento, esto es otra vez nuevamente una cadena de dejar dinero en el camino. Hasta le digo Totalmente. Que hasta me parece peor, porque es medicamento, nada más ni nada menos que salud. Está totalmente, María Mercedes, es un tema muy sensible y ojalá que no sea cierto, pero que claramente el gobierno tiene que dar explicaciones. Son tres, o sea, el círculo de Milei es muy cerrado, es muy pequeño y se están tiroteando entre ellos. El sector Caputo por un lado, el sector Karina Lule y los Menem, y se hacen operaciones entre ellos. O sea, realmente es grave. Yo creo que la gente está muy ocupada, obviamente, en la diaria, viendo cómo... Hoy el propio Spagnuolo habla un poco... resuelve la situación, pero no resuelve la situación, digamos, no nos da la respuesta que nosotros como representantes también tenemos deber de exigir que aclaren esta situación. Sí, claro. Porque que demuestren que esto es mentira, porque si es verdad, es gravísimo. O sea, yo creo que este gobierno se está últimamente acumulando una serie de denuncias o de rumores que atentarían contra todo el proyecto de Javier Milei de venimos a luchar contra la casta. Son lo mismo del otro lado, o sea... No me genera ninguna confianza y sobre todo nos perjudica mucho a nivel institucional. Claro. Porque digo, lo decía hoy. Curros haciendo curros, ¿no? Cambiando, los proveedores o los beneficiarios, digamos, de estos negocios que tanto mal nos han hecho a los argentinos y por el cual la gente no cree en la política y no cree en los políticos. Pero claro, por supuesto. Y esto le hace muy mal al país, o sea, a nivel institucional, que el presidente se pase vetando leyes que no le convienen, que no le gustan, porque no sabe hacer política, porque él dice solo sé de números y no hago política. No, la política es una herramienta fundamental para lograr el bienestar de este país
la democracia republicana es el sistema que elegimos y el presidente no es quien para no respetar esa decisión que Ahora, hemos diputada, tomado como usted país. nos comentaba que, claro, el año pasado se votó también aumento a los jubilados y usted decidió no avalar ese aumento. Exactamente, porque estábamos en el camino del equilibrio fiscal y era un año fundamental de su primer año, para darle una oportunidad de que gestione, de que levante cabeza, ¿no? El gobierno tiene la potestad de aumentar las jubilaciones y debería estar tratando de hacer lo posible, sobre todo para las mínimas, de mejorarle el haber de nuestros adultos mayores. Y no lo ha hecho. Y no lo hizo con universidades tampoco. Claro. Entonces también hace 2 semanas tuve que acompañar la ley de financiamiento universitario, que a veces tiene una actualización que genera un agujero. Pero si el gobierno no se sienta a conversar con los sectores, si no se sienta con los docentes universitarios, si no intenta, no puede cerrar la canilla y no gastar como si los argentinos no respiráramos todos los días y no necesitáramos ¿Pero se arrepiente de haber votado en contra? ¿Cuándo? ¿El año pasado? Sí. El año pasado era lo que había que hacer, para mí era lo que había que hacer, y fue el voto de confianza al gobierno, porque lo que no podíamos era volver atrás. ¿Hoy en la economía? No, creo que se tomó el camino correcto, pero no es la forma de hacer gestión ni de llevar el país adelante. El gobierno se cierra, no conversa, no dialoga. De hecho, sé que nuestro bloque intenta dialogar y advertirle al gobierno que no nos lleve a esta situación en el Congreso, y sin embargo va de derrota en derrota, digamos, en materia política, que no es solo bajar la inflación y el equilibrio fiscal. Si nosotros no logramos credibilidad y previsibilidad para quienes pueden invertir en nuestro país, al Pepe el esfuerzo que estamos haciendo. Ahora, uno tiene la sensación que nada es como que de amianto, ¿viste? Como que no entran balas, porque tampoco se soluciona el tema con los gobiernos, con los gobernadores, no se hable, no hay una apertura a un diálogo político, a un entendimiento, un arreglo. Esa es la sensación que uno tiene, y hasta cuándo esto se puede tolerar, ¿no? ¿Cuál es el costo que también va a pagar el presidente Milei con todo esto, no? Porque algún costo va a pagar, diputada. Sí, sin duda que va a pagar un costo. El presidente tiene que sentarse con los 24 gobernadores a discutir el rumbo del país. Bueno, anoche aprobamos la modificación, digamos, de la distribución de los aportes del Tesoro Nacional, para que las provincias reciban lo que le corresponde, y que no sea de manera discrecional, y que no sea de manera que el gobierno nacional se amarroque esos recursos que son de las provincias. Pero qué mejor sería que sentarse a dialogar y consensuar lo mejor para el país. Digo, podemos discutirlo, podemos pelearnos, pero sentarse a dialogar. El gobierno nacional no abre canales de diálogo con los gobernadores. Y eso es lo peor que le puede pasar al país si queremos en serio sacar el país adelante. A propósito de eso, ayer en el recinto se denunciaba que hubo aprietes de gobernadores al momento de la votación. Sí, eso se decía, no me consta, se habló, y después hubo algunos cambios o algunas cosas que pues se votó la habilitación del tratamiento del veto, y luego la aprobación, digamos, del proyecto. Y hubo algún cambio ahí. De hecho, Jubilaciones logró mantener el veto con 3 votos. ¿Qué se habló ayer, diputada Brambila, en diputados? ¿Se lo va a citar a Spagnuolo? ¿Se lo va a citar a Lule Menem? ¿Se le va a interpelar a Karina Milei? ¿Cuál es el procedimiento que van a hacer ante la situación de estas escuchas que aparecieron? No se fijó nada formalmente. Calculo que en la próxima sesión sí va a salir el tema. Tiene que salir el tema y tienen que dar las explicaciones. Del caso, ¿no? Ya cuando surgió el caso Libra se citó a 3 funcionarios en su momento y solo apareció Guillermo Franco. O sea, el gobierno realmente no tiene ningún respeto por el Congreso, y de nuevo, no le hace bien. No es porque uno crea, pero los argentinos también eligieron un Congreso y una conformación que hay que respetar institucionalmente y para darle confianza y credibilidad a este país. Claro. No vamos a salir adelante si el presidente no respeta las instituciones. Sí, sin lugar a duda. Gracias, diputada Sofía Brambila, muy amable por atendernos. Muchas gracias, que tengan buen día. Igualmente para usted, la diputada Sofía Brambila del PRO, que ayer votó en contra
del veto Contra el veto y presidencial también en a contra- favor de los los discapacitados y los jubilados. y también de los jubilados. Los jubilados no tuvieron el número suficiente, lamentablemente.